Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a retomar un poco la clase desde que cuando hicimos las láminas, cuando estuvimos viendo las láminas, que nos había quedado la parte de perfiles transversales para resolver, para ver cómo se hacían y qué hacer con ellos. Un poco retomando, habíamos visto las planialtimetrías, que estaba constituida por un sector de la lámina donde se dibujaba la planimetría, con todos los eventos que se relevan como existentes y donde se dibuja el eje del proyecto, ¿sí? Y todas las obras que se proyecten, como ser accesos laterales, alcantarillas, alambrados, etc. Y la altimetría, Profe, sí. perdón, por la duda, no se está viendo nada, quedó en negro, quedó como que va a empezar a compartir, pero no comparte Perdón, nada la pantalla. perdón. A ver. Ahí. ¿No? Ahí sí se ve. ¿Sí? Sí, ahí está andando. Bueno, entonces retomando un poco, habíamos visto la lámina, las láminas como estaban confeccionadas, con su planimetría y su altimetría, por lo tanto estos se llaman planialtimetría. En este ejemplo, el terreno natural estaba dado por esta línea, está ahí en magenta. La rasante está dada por la línea roja, ¿sí? Y la línea celeste son la línea de fondo de cunetas. Bueno, así se desarrolla todo la rasante, que en general hay que tratar de conseguir, de lograr la rasante más ajustada posible al terreno natural existente, compatible con el menor movimiento de suelos posible, que es el material que más se va a movilizar, que de mayor volumen va a movilizar en un proyecto vial, ya sea para construcción de terraplenes o ya sea para, como desmontes de suelo existente. Y la rasante a su vez tiene que seguir ciertos criterios que garanticen la integridad del terraplén, ¿sí? Sobre todo relacionada con la cercanía a ya sea aguas superficiales o subterráneas. Entonces, la rasante, siguiendo esos criterios, se va trazando y consiste en una serie de líneas que después tendrán puntos de quiebre. Es una línea, así como la planimetría es una serie de líneas rectas que cambian de dirección, aquí también sucede lo mismo, para ir adaptándose al terreno, y después en cada cambio de dirección habrá que adaptar una curva vertical, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, por ejemplo, acá se ve, no hay una curva porque el quiebre es menor, es muy suave, así que no se interpone ninguna curva, pero en este caso sí está, por ejemplo, el terreno natural por encima de la rasante, o sea que acá hay una excavación que hacer, y por ejemplo coincide con un parteagua de cunetas para ir generando los desagües longitudinales. Bueno, habíamos recorrido este proyecto. En algún punto se habían colocado una curva vertical, en este caso, por ejemplo, aquí, una curva vertical. Bueno, acá aparece otra, con sus parámetros, digamos,
sus datos correspondientes a la parábola que se adoptó para la curva, una curva de longitud de 200 metros, una diferencia de pendiente de 1,26, una externa de 0,32 y un parámetro de 15.000 o como K, expresado como K, 158. Bueno, en definitiva, ustedes ven acá cómo la rasante va tratando de seguir el terreno natural y se va adaptando en la medida que pueda, conservando pendientes máximas, admisibles, que me dicta la norma. ¿Sí? Esto, acuérdense lo que vimos el otro día con el software, digamos, acá está dibujado a mano, pero esto ya con el software se puede trazar y ir modificando. Esto ya es una presentación final. El software que vimos nosotros, vimos el dibujo preliminar y después eso se convierte en láminas. Entonces el propio software tiene la posibilidad de convertirlos en láminas, tiene su formato, etc. Bueno, asociado a esto, como lo que sigue, es determinar, a partir de esto, los perfiles transversales y los movimientos de suelos asociados a esta rasante, que va a estar definido por las cotas, las diferencias de cota, o lo que se denomina cota roja, diferencias de cota entre rasante y terreno natural. Entonces, ¿cómo se puede visualizar esa situación? Bueno, a partir de los perfiles transversales. Y los perfiles transversales representan, ¿sí? Nosotros ahí lo que veíamos en la altimetría era el eje del terreno natural en este punto y el eje de la rasante en la misma vertical. Ahora, el perfil transversal en cada una de las progresivas donde se hizo la nivelación define un área, en este caso, de terraplén, ¿sí? De suelo, que va a ser el que corresponde a lo que queda encerrado entre la línea de terreno natural y la línea de lo que es la obra básica, descontado esto que está acá, que es el paquete estructural. Acá está dibujado el paquete estructural, que se descuenta del movimiento de suelo, ya que eso no es parte del movimiento de suelo. Y aquí, por ejemplo, se dibujan las cunetas transversales, longitudinales, perdón, ¿sí? Y se pueden ver, obviamente, es una escala exagerada en vertical y por eso se ve así tan deformado. Pero en definitiva, lo que me permiten los perfiles transversales, fíjese, en este caso se hace cada aproximadamente 100 metros, hay un perfil, que está trazado y donde se pueden visualizar las cotas, ¿sí? De cada uno de sus puntos. Cuando se hizo la topografía, se relevó cada punto corresponde a una cota, ¿sí? Acá una cota de perfil transversal, el terreno, esta es otra, y así se va construyendo. Son segmentos rectos que van entre puntos donde se apoyó la mira y se tomó la cota. En este caso, se tomó como referencia 0 el eje, y de ahí se contabilizó la distancia desde el eje del perfil hacia cada lado. Fíjense que prácticamente hay 45 a 50 metros relevado a cada lado, o sea que ahí más o menos cumple los 100 metros de cada lado. En este caso la zona de camino que está definida por estos límites es un poco menor a 100 metros. Y así ustedes pueden visualizar, en cada caso corresponderá, qué sé yo, si buscamos la progresiva 31.265 en el proyecto longitudinal, a ver, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, van a ver que la cota del terreno natural es esta, la cota de la rasante es esta, y la cota de cuneta es esta. Entonces, si el perfil transversal asociado
cota de rasante, cota de proyecto, cota de cuneta. Esto debería coincidir, se supone, si está bien dibujado. Acá la cota del terreno es 36,236, la cota de rasante es 38, y esta es la diferencia de cota, 38. Entonces, si voy al perfil, debería coincidir con lo que dice ahí. Bueno, entonces, así tengo un perfil transversal. Vamos a ver un perfil transversal en condición de desmonte o de excavación, y acá se puede ver la cota de terreno. Esto vamos a ver es la 39.165. Vamos a buscar 39.165. Acá. Entonces acá se puede ver el terreno natural por encima de la rasante, ¿sí? La rasante es horizontal, acá tiene cota 51,47, y el terreno tiene cota 53,65, ¿sí? O sea que hay una diferencia de 2 metros con 48. Vamos a ver si es cierto, parece que no es tan cierto. 51 y 53,48. Hay algunas diferencias, no sé por qué, pero bueno, no debería haberla. El proyecto, obviamente, yo no lo hice, pero bueno, debería coincidir en ese punto. Bueno, en definitiva, esta posibilidad de dibujar los perfiles y de tener el área en cada perfil, permite como paso siguiente poder establecer los volúmenes de suelo a mover entre un sector y otro, ¿sí?, del proyecto. O sea, si yo saco suelo de este sector porque tengo que hacer una excavación y necesito ubicar suelo en este sector porque tengo que hacer un relleno para poder llegar, por ejemplo, en el caso de la progresiva 38,465, ¿sí?, yo acá voy a tener que rellenar esto, o sea, conseguir este relleno, ¿sí? Y entonces me va a permitir a mí sacar suelo de un sector e ir rellenando de estos sectores para poder hacer los rellenos en los sectores más cercanos, aledaños, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese cálculo de movimientos de suelo se hace a través de algunos métodos que en general nosotros estábamos dando un método que se llama diagrama de Bruckner, ¿sí?, que se necesita establecer los volúmenes de suelo de excavación y los volúmenes de suelo de relleno en cada sección, en cada tramo, y de esa manera poder ir calculando las distancias de transporte y cómo puedo compensar de un lado a otro y moviendo el suelo, tanto en el sentido transversal, porque yo voy a poder sacar, por ejemplo, suelo de este sector. Esto es todo excavación, y esta excavación va a venir a parar a este perfil a completar lo que necesito rellenar. Eso se llama compensación lateral, ¿sí? O sea, lo que saco acá, extracción lateral, vuelco hacia adentro, y de esa manera me permite utilizar ese suelo, si es que es utilizable, para construir los terraplenes
a lo largo del sector donde pueda ir sacando transversalmente, ya que las cunetas me van a permitir, por ejemplo, excavar al costado y poder ir rellenando algunos sectores con esa extracción. Pero si no me alcanza, esto que saco, que voy a sacar aquí, por ejemplo, en la progresiva 38265, desde la progresiva 38165 aproximadamente, a ver, no, un poco más, perdón, de la 38.000 a la progresiva prácticamente 38.350, o sea, en este sector, de la 38.000, acá, 100, casi 100. Entonces, todo este volumen de suelo me va a permitir ser utilizado para compensar hacia un lado y hacia otro y poder ir reutilizando ese material. Y lograr disminuir los costos de transporte, que son los que más se incrementan el costo de la obra a la hora de transportar material. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una metodología que se llama, que es más sencilla, a mi juicio, por lo menos a mí me gusta un poco más, que se llama diagrama de áreas, de las áreas modificado, que es un método muy sencillo para poder hacer las compensaciones y determinar las distancias de transporte entre un punto y otro y las compensaciones laterales para poder diseñar la rasante o poder, ¿qué me permite esto? Al ir haciendo el cálculo del movimiento de suelo, yo puedo saber si mi rasante está muy abajo o muy arriba y poder ir haciendo los ajustes para de esa manera tratar de, en el caso que se pueda, ir compensando los movimientos de suelo de excavación con los de relleno. En este caso, que es un proyecto en un área ondulada, es bastante posible hacerlo, pero en los casos donde hay en general proyectos sobre llanura, que es lo que más digamos, nos toca a nosotros, en general las compensaciones son transversales a partir de la excavación de las cunetas, porque casi todos nuestros proyectos en nuestra zona se construyen en esta condición, donde yo puedo utilizar parte de la extracción lateral para compensar y poder rellenar, hacer los rellenos, pero no siempre va a ser posible, ¿sí? Donde por ejemplo, en un caso como este, en donde el perfil transversal se desarrolle de esta manera, ya donde no necesite hacer cunetas, no tengo dónde sacar suelo de acá. Entonces, en estos casos, donde en toda la longitud donde se me cumple este perfil, yo voy a tener la necesidad de seguramente ir a buscar suelos a otros sectores del tramo, ya sea o dentro de la obra o fuera de la obra, lo que se denomina yacimiento, ¿sí? O sea, voy a tener que ir a buscar material a otro lado. Y a veces me puede pasar que si todo mi proyecto o mucho de mi proyecto se desarrolla en esta situación, que es una situación de excavación o desmonte, me puede pasar que me sobre suelo, o sea, que me sobre, incluso no me convenga transportar a otro lado de la obra muy lejos porque se me hace muy larga la distancia, y entonces donde yo necesite suelo para hacer terraplenes tendré que buscar de los costados en yacimientos laterales, siguiendo las normas ambientales, por supuesto, y estos suelos que son excedentes, que me queden a lo mejor de sectores, por ejemplo, como este, donde yo tenga una longitud, donde, fíjense, en todo este sector yo tengo que ir de acá hasta acá, yo voy a sacar suelo. Pero a lo mejor me queda demasiado lejos para llevarlo a lugares donde tengo que colocar, como estos. Entonces, en estos suelos que saco los dejo en algún lugar, los deposito, los dejo como corresponde, digamos, en base a la normativa ambiental, y no los utilizo, y cuando necesito acá voy y lo busco en un yacimiento. O sea, eso también me puede pasar.
porque si yo tengo que transportar demasiada distancia, se me encarece el transporte. Entonces, a partir del conocimiento de las secciones transversales, yo puedo empezar, voy a salir de esta pantalla y vamos a entrar en otra. ¿Ahí se ve? Sí, ¿Sí? mientras Bueno. el concepto, en tanto compensación lateral como longitudinal, en la cuneta, por ejemplo, el suelo ese vegetal, la primera capa, eso cuando son terraplenes altos, ¿lo puede usar abajo de todo o eso se descarta todo? No, eso se descarta o se deja para hacer después lo que sería el relleno superficial o el entepado o la cobertura vegetal que se le hace a los taludes o a las banquinas, en el caso que sean banquinas de suelo, para lograr de que se empasten, pero no se utilizan como terraplén, como relleno. O sea, las especificaciones técnicas en general, digamos, determinan cómo tiene que ser el suelo a utilizarse en terraplenes, cuáles son las características a cumplir. Y una de las características básicas y fundamentales es que la materia orgánica sea prácticamente inexistente. O sea, materia orgánica se refiere a todo lo que es raíces, pasto, ramas o basura que sea orgánica. O sea, no puedo utilizar suelos contaminados para poder hacer terraplenes porque no los voy a poder compactar o voy a tener problemas. Entonces, las especificaciones tienen restricciones respecto a eso. O sea, por eso si se va a usar, se va a usar como cobertura, que también es útil porque cuando uno hace una obra vial, siempre el suelo que queda después del movimiento del suelo es un suelo desnudo, un suelo sin vegetación, y es conveniente siempre que se pueda cubrirlo con suelo vegetal a los últimos centímetros para que se empaste rápidamente y se logre una estabilización vegetal, digamos, ¿no? O sea, para evitar las erosiones. ¿Estamos? Bueno, en definitiva, una vez que se obtiene una sección transversal, como nosotros las secciones se miden cada 100 metros, cada 50, quizás en una zona de montaña cada 25, porque el terreno se va modificando mucho, pero en zonas llanas o onduladas, en general cada 50 o 100 metros es suficiente para generar una sección transversal que representa a una determinada longitud o porción del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, esquemáticamente, si yo tengo una sección transversal acá representada por A1, esa que veíamos recién, ¿sí? Otra a una distancia de 100 metros, A2, otra a una distancia de 100 metros, A3. Entonces, lo que yo supongo es que entre las dos secciones transversales o entre dos secciones contiguas, todas las secciones son similares. O sea, ese volumen que se genera entre esta sección y esta sección, ¿sí? Está dado por estas líneas rectas que unen los puntos de los bordes o de los puntos notables de cada sección, ¿sí? Un borde eje de calzada, borde de banquina o pavimento, pie de talud, ¿sí? Como es en este caso. Entonces, como eso es una simplificación, ponerse a estimar, a calcular volúmenes de suelo en forma muy fina o muy precisa no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, incluso aunque sea con un modelo digital de terreno como el que vimos el otro día, que se generan, ustedes vieron que las secciones transversales se generan cada la cantidad de metros que yo le pido al sistema, al software. Puedo generarla cada 1 metro, cada medio metro, cada 1 centímetro, pero no tiene sentido porque yo el relevamiento, a lo mejor hice perfiles transversales cada 100 metros y de ahí construí el modelo digital o tomé puntos representativos del terreno y con eso, con esa forma que yo relevé, a través de esos triángulos que se veían, ¿se acuerdan? Se van generando los puntos intermedios, ¿sí? Los puntos intermedios, por ejemplo, acá, o en puntos intermedios de este volumen, el sistema, el software, lo genera en forma
matemática, pero no es real ese punto, o sea, no existe. Puede coincidir más o menos con el terreno, pero en realidad no existe. Entonces no tiene mucho sentido, digamos, hacer un cálculo tan preciso del movimiento del suelo, porque los datos de que se parten no son tan precisos. O sea, está el error de medición, el error por no tomar todos los puntos, o sea, por las deformaciones en el medio que pueden haber del terreno natural, ¿sí? El terreno natural. Quizás el perfil final cumpla bastante acabadamente con las cotas y las medidas que uno diseña, pero el terreno de abajo, que es esta línea que está acá, que acá la pongo como una línea recta, no es precisamente eso. Ustedes ya lo vieron recién en los perfiles transversales, es una línea irregular. Entonces, obviamente, todas esas diferencias no se pueden tener en cuenta en un cálculo. Entonces, los cálculos de volúmenes de suelo se hacen en forma esquemática y simplificada. Por eso me gusta más este sistema de diagramas de las áreas modificado, porque es un método mucho más sencillo para obtener volúmenes de movimiento de suelo y distancias medias de transporte. ¿Para qué necesito la distancia media de transporte? Para el que ya está cursando o va a cursar máquinas y equipos, acuérdense que cuando necesito calcular rendimientos de equipos, tengo que utilizar esas distancias medias de transporte para poder sacar los rendimientos. Entonces, las áreas que yo tomo a partir de los perfiles transversales que vimos recién en el AutoCAD, son estas acá representadas por A1, A2, A3, y en las cuales deberá contemplarse, por ejemplo, que acá no está esquematizado, lo que corresponde al paquete estructural, o sea, deberá descontarse si uno quiere calcular volúmenes de suelo. Exclusivamente, ya que los volúmenes de paquetes estructurales son geométricos y son regulares, porque generalmente es un rectángulo que se multiplica por las distancias directamente, incluso distancias totales, por lo tanto se descuentan del volumen de suelo. Y es un volumen importante, ¿no? Porque las longitudes son importantes. Entonces, si yo tengo que considerar 10 centímetros de paquete, 50 centímetros de paquete en total, por una longitud de 10 kilómetros, y un ancho de 7 metros promedio, obviamente significa un volumen importante que tengo que descontar del movimiento del suelo. Si no, ahí sí voy a cometer errores más groseros. En definitiva, para calcular el volumen de suelo que hay entre un perfil y otro, hay dos metodologías que se utilizan. Si bien acá hay tres métodos, el primero, este del prismoide, es un método justamente que supone una precisión que no tengo de dónde sacarla y no la necesito tampoco. Entonces, este primero no lo miren. Sí, estos dos, que se llama método de áreas medias o método de distancias medias. Conceptualmente, el método de áreas medias es el área 1, el área 2, o sea, el promedio de estas dos áreas multiplicada por la distancia que hay entre los dos perfiles, ¿sí? Y eso me da un volumen estimado de lo que hay acá adentro, entre A1 y A2. Y el otro método que es similar, en precisión, es directamente considerar el área de un perfil, en este caso, por ejemplo, el área de A2, y multiplicarlo por la mitad de la distancia de 1 y la mitad de la distancia de 2. O sea que como que este perfil vale para la mitad de D2 y para la mitad de D1. En el caso del primer perfil, es el primero por la media distancia de 1. Y en el último perfil es el último por la media distancia hacia atrás. Entonces, de esta forma se definen volúmenes estimados aproximados. Cualquiera de las dos es válida y con cualquiera de las dos se pueden estimar volúmenes de suelo. O sea que si yo quiero saber el volumen total de suelo que voy a movilizar, ya sea en excavación o en desmonte, me basta ir conociendo el área de los perfiles transversales, como vimos recién, y multiplicarlas ya sea por sus distancias medias hacia cada lado, o bien tomar dos perfiles
contiguos, sumar las distancias y dividirla por 2, lo cual define un área promedio entre las dos, y multiplicarlo por las distancias que hay entre ambos perfiles. Cualquiera de las dos formas uno puede ir estimando los volúmenes totales. No así con esa, esto me sirve solamente, lo que yo le estoy diciendo, para saber qué cantidad de movimiento de suelo, no hacia dónde o qué distancias transportarlo. Para saber eso, pasamos al ejemplo, a lo que le voy a explicar ahora, que se llama el método de el diagrama de las áreas modificados. Entonces, este método voy a partir desde un ejemplo que está en un libro que se llama Arespacochaga, que es un librito que lo tenemos ahí en la biblioteca, y si no, probablemente se pueda bajar digitalizado. Yo voy a ver si lo puedo conseguir, si lo consigo se los voy a pasar. Es un libro interesante, es viejo, pero no por viejo no sigue siendo útil, porque los conceptos que maneja son exactamente iguales a los de ahora, nada más que la diferencia es que ahora muchas de las cosas que antes se hacían a mano y que ese libro dice, si uno tiene calculadora, hágalo con calculadora, como recién aparecían las calculadoras en esa época. El libro es un librito del año 89, editado por la Facultad de Ingeniería en el año 89, no sé si realmente fue escrito en esa época, pero es un librito bastante viejo y amarillento, pero que es muy útil. Yo voy a tratar de conseguírselo en forma, a ver si lo puedo bajar y conseguir en forma digital. Pero, y da consejos prácticos y algunos conceptos que son útiles a la hora de tener en cuenta en el trazado de rasantes y algunas cuestiones. Y en este caso explica con bastante detalle los métodos que hay para definir movimientos de suelo, y que son 3 métodos. Un método que se llama el método del diagrama de áreas, el método del diagrama de Bruckner, y este método, el diagrama de las áreas modificado, que a mí me parece más simple, más fácil de entender. El diagrama de Bruckner tiene su más complejidad, un poco más de precisión, pero que no es demasiado útil a la hora o sea, no cambia mucho respecto a este método. De todas maneras, como yo estoy siempre tomando distancias de transporte que son ya van a ver, entre baricentros de excavaciones y baricentros de depósitos, ustedes saben que los movimientos de suelo se hacen, las distancias de transporte varían permanentemente, porque dentro es un sector de donde saco en un sector de donde coloco, por lo tanto las distancias se van modificando entre máximas y mínimas. Entonces es bastante, digamos, poco práctico tener que hacer grandes cálculos, digamos, aunque hoy por hoy es mucho más simple, porque prácticamente el software, y este software que yo le mostré, que yo al final no me salió, pero la idea era mostrarle cómo el software tiene el diagrama de Bruckner incorporado, cosa de que cuando uno tira la rasante, el software automáticamente con los perfiles transversales hace todos los cálculos y hace el diagrama de movimientos de suelo y me permite ya tenerlo en forma automática. Y cada vez que yo modifico la rasante, vuelvo a tener un diagrama nuevo ajustado, y de esa manera puedo ir mirando cómo ir compensando los suelos en forma casi automática. Cosa que lo que yo le voy a explicar ahora es más conceptual, y es como se hace, digamos, lo que habitualmente llamamos a pedal o a mano, aunque uno ya puede hacerlo con herramientas como el AutoCAD, que simplifica, van a ver muchos de los pasos que antes hacían a mano. Pero vamos a arrancar con el ejemplo, un ejemplo de un proyecto cualquiera, en una longitud, donde pueden ver que aquí hay una serie de perfiles transversales, ¿sí? De terreno, están definidos por los terrenos naturales,
y los perfiles definitivos, como vieron recién en el AutoCAD, ¿sí? Y acá, esto antes que se hacía midiendo con un planímetro o en un papel milimetrado, contando los milímetros, así se hacía, era una cosa muy tediosa. Imagínense que cada vez que yo hacía una modificación tenía que modificar los perfiles, era la verdad una cosa de loco. Pero bueno, sí se establece las áreas donde se excava, las áreas donde se aporta, ¿sí? Áreas donde se excavan, áreas donde se aporta, y algunas áreas, algunos perfiles, como en estos casos, perfiles donde se pasa, por ejemplo, de un área de terraplén a un área de desmonte, y en el medio, por supuesto, hay un punto donde el perfil se anula, o sea, no hay ningún aporte y por lo tanto coincide el arrasante con el terreno natural para pasar de esta situación a esta. Esos son perfiles de paso se llaman. De todas maneras, este es un ejemplo, ¿sí? Como que estas medidas en metros cuadrados del área, yo las puedo sacar directamente del AutoCAD. Hoy por hoy, midiendo con la herramienta que tiene el AutoCAD, puedo saber con mucha precisión, mucho más que la que tenían en esta época, haciéndolo a mano, más precisión el área exacta encerrada dentro de 2 líneas. O sea que esa es una primera facilidad que tenemos hoy, aunque tengamos que hacerlo a mano, la realidad es que es muchísimo más rápido que cuando se hacía de esta manera. Pero bueno, esto sirve a modo de ejemplo. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar una planilla, ¿sí? de movimiento de suelo, donde básicamente esto yo ya lo tengo hecho en un Excel, ahora se lo voy a mostrar, después se los paso. Están las progresivas, ¿sí? De los perfiles, las progresivas 0, 25, 50, 100, 120, 150, 200, etc. Y estas progresivas intermedias, que son, porque fíjense que es cada 25 metros, pero hay progresivas intermedias que corresponden a los puntos de paso, que le llaman ellos, que son los perfiles donde se anula, donde no hay terraplén y solamente hay una excavación de cuneta. Eso es fácil de sacar, es una relación de triángulos, porque yo conozco la cota del perfil, la cota roja del perfil anterior, la cota roja del perfil posterior, en este caso es la cota de roja del perfil 50, y la cota roja del perfil 100, y puedo saber dónde se anula el perfil, o sea, dónde se cruza, dónde pasa de terraplén a excavación. Entonces, este punto se llama punto de paso, punto donde el perfil se anula, ¿sí? No hay ningún terraplén, y eso con una relación de triángulos muy sencilla como esta, se saca la cota, la progresiva donde pasa eso, que simplemente es una relación de triángulos, o sea, es una simplificación, por supuesto. Esto en la realidad, en el terreno, puede pasar exactamente acá o puede pasar un poco más allá, un poco más acá, pero bueno, es una simplificación que se hace si uno necesita saber dónde está ese perfil exactamente, dónde se va a producir ese cruce. De todas maneras, eso genera una planilla de progresivas y una columna donde se pone en la cota roja como un dato, o sea, estas cotas son las diferencias entre el terreno natural y el proyecto. Por eso acá, por ejemplo, acuérdense, en el 50 la cota era 0,70, ¿sí? 0,70, la cota roja, y en el caso donde se anula el perfil, la cota roja es 0, ¿no? En ese punto ahí coincide el perfil con el terreno natural. Después pasa a ser, bueno, tiene otros valores, que son los que ustedes ya conocen, y sale del proyecto. Después van a tener secciones en desmonte, ¿sí? Y secciones de cunetas, de excavación de cunetas,
Estas son la sección, estas dos son secciones, o sea, son áreas de desmonte. Una es desmonte, por ejemplo, en el perfil 100, vamos a mirar un poquito, en el perfil 100, ¿sí? Acá hay un desmonte, ¿ven? Todo esto es desmonte. Acá hay terraplén, 0, desmonte, 0, o sea, se vuelve a anular, y acá vuelve a salir hacia afuera del perfil, ¿sí? O sea, pasó de una situación de terraplén a una situación de desmonte, ¿sí? Eso coincide, por ejemplo, con una curva vertical, esa que veíamos, donde hay un sector que se saca y otros sectores que se rellenan, como vimos recién en el proyecto anterior que yo les mostré. Entonces, en este sector de desmonte, fíjense, está anotado 25 metros cuadrados, perdón, es el área que está encerrada entre el terreno natural y la cota roja, y estas áreas las separa, las áreas de cuneta, se separan en general para saber la compensación transversal que se necesita. ¿Ve? Como sean, estas son las secciones solo de cunetas. Pero en definitiva, cuando calcula la sección total de desmonte, ya van a ver que suma las dos. 3 y 4, la columna 3 y 4 están sumadas acá como sección en excavación. Entonces, en este caso, se suma 25 metros cúbicos, cuadrados, perdón, sigo en el cúbico, 25 metros cuadrados, más 5 metros cuadrados, igual a 30 metros cuadrados que tiene ese perfil. En total, entre cunetas. Los otros son todas cunetas, son todas excavaciones en cunetas nada más. Todo esto que dice acá, sección de cuneta, es porque en todos los otros perfiles, todo lo que corresponde a excavación son excavaciones solo de la cuneta lateral. No corresponde a excavaciones donde va el perfil, donde va la obra básica. En definitiva, esta sección en terraplén responde a lo mismo, son 15 metros cuadrados de terraplén, 7,20, acá no hay terraplén, acá hay 18, etc. ¿sí? Entonces, sección en excavación, lo que se excava, en el caso que les mostré, más lo que se excava en la cuneta. Y sección en terraplén, ¿sí? Suma el terraplén lo que corresponde. Ahora, acá hay un concepto, vamos para atrás de vuelta. Esto que está acá abajo, que es el coeficiente de compactación, es el coeficiente que surge de la densidad exigida en el terraplén versus la densidad real en el terreno. ¿Qué significa eso? Que yo el suelo lo voy a encontrar en una densificación natural, ¿no? X. Tantos gramos por decímetro cúbico, tantos kilos, toneladas por metro cúbico, etc. Pero en el estado compactado, como yo lo tengo que tener una vez que está construido el terraplén, va a haber una diferencia. Esa diferencia se toma, en general, para los cálculos, se toma un valor fijo, en general se toma 1.4, como 1,4, pero ese coeficiente de compactación, en realidad, cuando uno hace los estudios de suelo, surge del análisis de la condición natural de densificación versus la condición de construcción, ¿sí? La condición que yo le impongo en la especificación. Y usted tiene que compactarlo a esta densidad, pero el terreno lo encuentra a tanta densidad. Y yo lo voy a excavar a la densidad natural y lo voy a colocar a la densidad de compactación o de construcción. Entonces esa diferencia la tengo que tener en cuenta, si no, obviamente, las cantidades que voy a obtener, si yo no hago esa consideración, no me va a faltar suelo, porque cuando lo empiece a compactar, se me achica el volumen, probablemente, o sea, yo tenga que compactar más allá de su condición de densificación natural, y eso va a hacer que, si yo no tengo en cuenta el coeficiente de compactación, obviamente no voy a discalcular bien la cantidad de suelo que necesito para poder construir el terraplén.
Profe, una Sí, pregunta. Usted dijo que se toma un valor fijo para este coeficiente de compactación. ¿Hasta qué punto esto así de fijo? Porque va a variar la densidad a lo largo de mi camino, ¿no? sí, si no tengo el estudio de suelo, tendré que tomar un valor, este valor que aconsejado acá, 1,4, y si no, tengo que obtenerlo del estudio de suelo. ¿Mm? O sea, si yo tengo el estudio de suelo ya y tengo todos los datos, puedo trabajar sector por sector y saber exactamente qué coeficiente de compactación voy a tener en cada pedazo de mi proyecto. Pero no siempre sucede que tengo los datos tan rápido. ¿Mm? Cuando no tengo eso y tengo que hacer un cálculo, una estimación, necesito tomar un valor, es como un valor de esponjamiento. Cuando vos te haces un cálculo de movimiento de suelo, de rendimientos, tomas un esponjamiento que a veces no es a lo mejor el que va a tener el suelo en la realidad, pero en función del tipo de suelo, sí podés saber aproximadamente qué factor de esponjamiento tiene. Después lo tendrás que calcular en forma precisa, pero para una estimación como hacemos ahora, para este tipo de trabajo, o sea, se hace así. Pero si tenés el Profe, dato, mejor. Si tenés el dato, mejor. Sí, entonces como mínimo tenemos que adoptar que el estado de compactación de nuestro terraplén va a ser un 40% más que el estado natural, así es. digamos, eso. Eso Está. es eso es lo que significa físicamente, ¿no? En la práctica. Sí, claro. Sí, porque si no vas a ver, si no te puedes equivocar mucho en defecto, o sea, podés tener menos cantidad de suelo de la que realmente necesitas. ¿Eh? Una vez que lo empezás a compactar, vas a ver que el volumen se achica y necesitas más suelo y a lo mejor vos calculaste, si no tuviste en cuenta algún coeficiente de este tipo, te va a faltar suelo. ¿Eh? De alguna manera tenés que tratar de tener ese dato o estimarlo en una primera instancia y después lo ajustás. Bueno, en definitiva, esa columna 7 que aparece acá, esa columna 7 es la columna 5, o sea, la sección en terraplén, ¿sí? La que tengo que construir, compactar y a la compactación especificada. Entonces es 5 por el coeficiente de compactación adoptado, que es este 1,4. ¿Mm? ¿Está? Eso es un valor estimado, después lo tendrán que ajustar. Bueno. Una vez que se obtiene esta planilla, esto que está acá, si bien es se tiene en cuenta, en el caso de la apertura de cunetas, cuando esto sobre todo sirve cuando solamente tengo terraplenes, nada más. Entonces, es para hacer el cálculo de compensación cuando no hay excavación, no hay prácticamente ningún punto de excavación y solamente puedo contar con la excavación lateral, entonces se tiene en cuenta acá. Es lo mismo, no leen mucho artículo, fíjense que acá esta columna 9 es la misma que la 6. Porque no le agrega nada, acá yo no tuve en cuenta, no tiene en cuenta nada, ya lo tuvo en cuenta acá la cuneta. Bueno, o sea que las columnas con las que en definitiva se hace la gráfica que ya vamos a ver es con la columna 6 y la columna 7. Entonces, la metodología es bastante sencilla. Yo pongo en una línea horizontal o en un eje X, en escala, pongo las progresivas, ¿ven? Como se ve acá, 0. Elijo una escala horizontal, en este caso eligió esta escala horizontal, 1 centímetro son 10 metros. Y en la escala vertical se colocan las áreas de desmonte o terraplén de cada perfil. En este caso, 1 centímetro corresponde a 2 metros cuadrados. Esa es la escala vertical.
¿sí? O sea, la escala vertical está exagerada por 2, digamos. 1 centímetro son 2 metros cuadrados. ¿Sí? Y en este caso, y la escala horizontal, 1 centímetro son 10 metros. Entonces, obviamente, cuando yo multiplique perfil por distancia, o sea, el valor de la ordenada por el valor de la abscisa, lo que me va a dar es un volumen. Por eso dice acá, escala de superficie, 1 centímetro cuadrado, en la escala que elegí, corresponde a 20 metros cúbicos, o sea, 2 por 10. 1 centímetro cuadrado, 1 por 1, son 20 metros cúbicos. Eso me permite a mí que una vez que yo mido el área de la gráfica, me va a permitir obtener volúmenes. Entonces, por ejemplo, en el caso del perfil 0, los volúmenes son 0. ¿Sí? Como se ve acá, ahí arranca. El primer perfil, a los 25 metros, la sección en excavación son 10 metros cuadrados, y la sección en terraplén son 21 metros cuadrados, que surgen de multiplicar 15 metros cuadrados por 1,4. O sea que lo que te dice es que para obtener los 15 metros cuadrados de sección en terraplén, que necesitas, según el dibujo, necesitas 21 metros cuadrados de suelo en estado natural. ¿Se entiende? Para poder conseguir los 15 metros. Entonces, por eso que multiplica para obtener el valor que necesitas. Entonces dice, bueno, en terraplén, esos 15 metros en realidad son 21 metros en estado natural. Entonces, se grafica, ustedes van acá, yo acá le puse en lápiz el número, 21 metros y 10 metros. ¿Ven? Esta línea llena va a representar los volúmenes en terraplén. Y la línea punteada va a representar los volúmenes en excavación. Entonces, en excavación tengo 10, 750, 8, 30, 7, 12, 70, 9 y 6. Y en terraplén tengo 21, 10,8, 0, 0, 0, 26,18, 21,42, 12,88. ¿Sí? Acuérdense, eso representa esto. Entonces, lo que hago acá, en este sistema de ejes, es representar el volumen de terraplén y el volumen de excavación. El volumen de terraplén y el volumen de excavación. El volumen de terraplén, el volumen de excavación, el volumen de 30 era el volumen de excavación, y el volumen de terraplén es 0, acá es 0, por eso la línea llena acá se hace 0 y se mantiene en 0, porque todos estos perfiles no tienen terraplén, hasta la progresiva 120, donde comienza a tener acá terraplén de vuelta, y en la progresiva 150 tiene 26,18. 26,18 en la progresiva 150. Entonces es una gráfica simple de estos valores, y después todos los puntos que corresponden a terraplén, y todos los puntos que corresponden a excavación. ¿Se entendió? Entonces me van a quedar dos líneas, una línea llena y una línea punteada superpuestas. Y lo que va a suceder es que en algunos lugares la línea llena va a estar por encima y la línea punteada por debajo, y en algunos lugares la línea punteada por encima y la línea llena por debajo, como en este caso, y acá otra vez la línea punteada por debajo, la línea llena por encima. ¿Qué significa esto entonces? Si la línea llena significa que lo que está superpuesto, ¿sí? Si bien este triángulo
completo me representa todo el volumen de terraplén, el volumen de... Ese es el que está desarrollado entre 0, 21, 10,08, 0, 21, 10,08, 0, o sea, entre la progresiva 0 y la progresiva 71,87 yo voy a tener terraplén, que va a estar representado por toda el área de este triángulo, ¿sí? O de este, no es un triángulo exactamente, es un área, ¿sí? Parece un triángulo porque acá 10,8 es un punto más, parece alineado, pero puede no estar alineado. Entonces, esta área me representa todo el terraplén que tengo que hacer entre esta progresiva y esta progresiva. Y esta área encerrada debajo de la línea punteada me representa toda la excavación que voy a hacer entre esas dos progresivas. ¿Sí? Entonces, lo que está acá, la diferencia entre estas dos está compensado. O sea, todo lo que digamos, como si las dos áreas se superponen y se restan, y lo que me queda en este caso es un área positiva, que es lo que está rayado, ¿sí? La diferencia entre este triángulo o esta forma y esta forma, que queda acá encerrado, esto se compensa. ¿Sí? Está todo compensado. Quiere decir que el suelo que yo saco de un lado lo puedo ir colocando en el perfil, en el sector coincidente de la progresiva, lo puedo ir ubicando ahí y me va sirviendo para compensar. Ahora, ¿qué me dice esto? Si la línea de terraplén está por encima, ¿sí? Acuérdense que vamos por ahí, la línea de terraplén que representa el 21, está por encima de la línea de excavación, quiere decir que toda esta área rayada es tierra o es volumen de suelo que necesito colocar, ¿sí? O sea, me va a faltar. Quiere decir que no me alcanza lo que puedo sacar de acá del costado, ¿sí? Vamos a los perfiles. Quiere decir que entre 0 y 71, todo lo que saco acá del costado, estos 5 metros cuadrados, 4,5, 5,3, lo voy colocando acá. Pero no me alcanza, a lo mejor me va a alcanzar para armar una parte del terraplén, hasta un cierto punto. Todo lo demás me va a faltar, lo tengo que traer de algún lado, o lo saco de un yacimiento cerca, o veo si lo puedo compensar de volúmenes que van a salir de estos sectores donde tengo que excavar, donde tengo más excavación. Entonces miro mi diagrama y digo, a ver, ¿qué tengo al lado? Acá se me cruza, la línea punteada pasa por encima de la línea llena, quiere decir que todo esto que está rayadito acá, con otro rayado, es suelo que me va a sobrar, o mejor dicho, es suelo que voy a excavar, ¿sí? Entre la progresiva 71,87 y la 120 aproximadamente, un poco más, hasta esta progresiva yo voy a excavar, voy a tener suelo disponible. Entonces, lo que tengo que hacer es que parte de ese suelo disponible, llevarlo a cubrir esta área que me falta. Entonces, como yo ya sé lo que me va a faltar 15,3 centímetros cuadrados por la distancia, que es el volumen, o sea, esta superficie, ¿sí? Multiplicada por la distancia, o sea, si yo mido esto, me va a dar tantos 15,3 centímetros cuadrados, multiplicado por la escala, que es cada centímetro cuadrado son 20 metros cúbicos, voy a necesitar una cierta cantidad de suelo, ¿sí? Para poder, que necesito, como dice acá, 306 metros cúbicos de suelo que voy a tener que sacar de acá. Entonces lo que hago es, en este sector del diagrama, voy a poner una ordenada, voy a elegir una ordenada que me permita establecer un área de zona de excavación similar, lo más parecido a lo que necesito en superficie. Entonces es una forma gráfica de buscar hasta qué progresiva
desde dónde necesito traer suelo para poder compensar lo que me falta aquí. Esto se hace, se elige una progresiva aproximada y antes se medía a mano, o en un papel milimetrado, o con un planímetro, se medía esto hasta encontrar qué vertical hacía cumplir que esta superficie irregular terminara en una superficie similar a la de este lado. Esto ahora, si uno lo construye, yo tengo acá un ejemplo, ahora se los voy a mostrar, si uno lo hace en un AutoCAD, a escala, uno puede establecer, ya ir ubicando esta línea, ir midiendo lo que me queda al lado, lo que me queda encerrado como área, hasta encontrar una ordenada donde sea lo más aproximado. Puede ser igual, nunca va a ser igual exactamente, pero va a llegar a 15,25, 15,28, o 15,32, no importa, pero ya esto sé que puedo sacar de acá y llevarlo acá. Ahora, ¿cuál es la distancia media de transporte que me va a quedar entre la zona en que tengo que excavar, o sea, donde tengo que excavar, y la zona donde tengo que rellenar, que es esta? Entonces va a ser el baricentro entre la figura irregular rayada, como está acá, y la figura irregular rayada, como está acá. Esto, cuando se hacía a mano, se buscaba aproximado el baricentro, con métodos gráficos. Hoy se puede establecer directamente en AutoCAD, hay una función que te permite establecer con precisión el baricentro. Y uno puede saber. Entonces, el gráfico, ¿qué me dice? ¿Qué me permite saber? Me dice, mira, entre esta progresiva y esta progresiva, yo voy a tener este suelo disponible aproximadamente a partir de esta distancia promedio y llevarlo a esta distancia promedio. Y esa distancia son 50 hectómetros o 500 metros. Entonces, esa es mi distancia media de transporte entre esta cámara, se llama, y esta cámara. Y ahí se compensa longitudinalmente esto con esto. La compensación transversal está acá, la compensación, parte de la compensación transversal y longitudinal está acá, y parte tengo que llevarlo desde acá. Lo mismo pasa para el otro lado. Si a partir de ahí, a partir de esta línea, ya el suelo esto no lo dispongo, voy a disponer de esta cantidad de suelo, ¿sí? La que está rayada acá, encerrada entre esta línea y la línea de terraplén. ¿Qué pasa? Este terraplén, que está, todo este volumen de suelo que está necesitando desde la 120 hasta la 250, para poder hacer este terraplén, desde la 120, que arranca en 0, hasta las 250, todo este terraplén, yo lo voy a poder hacer, lo voy a necesitar, parte está compensado con esto, o sea, en este caso me está pasando lo mismo que en este, parte lo voy a compensar con lo que excavo desde los costados, y parte lo voy a tener que traer otra vez de donde me está sobrando, que es de donde tengo que excavar. Entonces, como acá me sobra todo esto, y ya lo mido, o sea, yo tenía acá, si esto tenía toda esta área rayada, era una cierta cantidad, un volumen de suelo, que yo ya ocupé lo que representa 15,3 centímetros cuadrados, que son 306 metros cúbicos, y me quedan lo que puedo llevar de acá para acá. ¿Cuánto puedo llevar? 32,8 centímetros cuadrados, que multiplicado por 20 son 656 metros cúbicos. Eso es lo que puedo disponer entre la 85 y la 120, 125 aproximadamente. Entonces, ese suelo lo llevo al otro lado y ahí vuelvo a buscar una ordenada que me permita obtener una superficie, ¿sí?, que quede encerrada entre la línea lineal y la línea punteada, similar a la superficie de este lado. ¿Por qué? Porque es lo que voy a poder rellenar con este suelo. Entonces, cuando llego a una ordenada donde se me equilibraron las dos superficies, ahí paro. Y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la distancia media de transporte que voy a tener entre el baricentro de esta superficie irregular y el baricentro de esta superficie irregular?
Entonces ahí la distancia media de transporte pasa a ser 650 metros. ¿Y qué sucede con lo que me falta? Porque acá me va a quedar un poco de terraplén, ¿sí? Compensado hasta acá con esta línea, pero me va a quedar todavía el volumen representado por 28,5 metros cúbicos, es centímetro cuadrado, por 20, que son 570 metros cúbicos. Eso voy a necesitar traerlo de algún lado. ¿Y de dónde lo traigo? Lo traigo de un préstamo. Entonces, como yo voy a necesitar 570 metros cúbicos de un préstamo, entonces me voy al costado y veo a ver dónde puedo establecer un préstamo lo más cercano posible al punto donde necesito. Y en este caso, fíjense, necesitaría un préstamo de 50 metros por 20 metros por casi 60 centímetros de profundidad para poder obtener todo el suelo necesario para rellenar lo que me falta. ¿Sí? Porque ya no puedo traer de otro lado, ya no puedo compensar. Quizás en un proyecto más largo sí tenga posibilidad, porque como esto continúa, de traer de otro lugar e ir compensando en varios lugares. Y en muchos lugares no voy a poder compensar y me va a quedar un diagrama que ya sea con una necesidad de suelo, de aporte, para lo cual tengo que ir a un yacimiento, o en algunos casos me puede quedar un excedente, ¿sí? Si lo que me sucede es que me está sobrando suelo y que tendré que ver dónde lo coloco, dónde lo llevo, que también me va a generar una necesidad de transporte y una necesidad de trabajo. Y de esa forma, bastante sencilla, uno puede establecer la manera de compensar longitudinal y transversalmente los volúmenes de suelo. Voy a cambiar pantalla. Profe, Sí, ¿cómo sacó el volumen de yacimiento? Me perdí ahí. No sé si será una pavada nomás. a ver. No sé qué están mirando Ahí, ahora. ¿Qué siguen el mirando? PowerPoint. Seguimos con el PowerPoint ahí. ¿Ahí están mirando el PowerPoint? Sí. ¿Qué me Ahí, preguntaste, perdón? Volví a hacer ¿cómo sacó el S50 por 20 por 0,57 que es del préstamo? Bueno, porque esta área que está acá, que queda encerrada entre la línea llena, que es la de terraplén, necesidad de terraplén, y la línea punteada, que es excavación, toda esta área es excavación, todo el terraplén, que es esto en realidad, está compensado en parte por esto, ¿no es cierto? Este sector blanco acá me lo compensó. Y me quedó esto rayado sin compensar, ¿por qué? Porque acá en esta línea, yo ya ahí tengo el límite de lo que puedo compensar con lo que me sobró de acá, lo que puedo llevar de acá para acá. Claro, esos 28,5 son lo que hay que agregar. Entonces, estos 28,5 es lo que hay que agregar. Cuando multiplico eso por la escala, que es 20, ¿sí? Me da 570. Entonces, de acá a estos 570 metros cúbicos, yo tendré que ver de dónde lo saco. Entonces puedo establecer, ahí saco necesito un préstamo. Vamos a suponer que yo voy y estudié préstamo. Acuérdense cuando yo les di la clase de diseño geométrico, que cómo se analizaban los préstamos, dónde se buscaban lo más cerca posible, etc. ¿Y qué se hace? Se hace calicatas y se dice, che, mira, acá hay 20 centímetros de suelo vegetal, 1 metro de suelo, qué sé yo, A6, 3 metros de suelo A4. Por decirte, eso es un préstamo. Che, ¿cuánto tenés? Mirá, depende, para hacer terraplén tengo 1 metro disponible. Bueno, si yo necesito 570 metros cúbicos y tengo 1 metro disponible, saco el área necesaria a excavar para poder obtener los 570 metros cúbicos. ¿Se entiende? Está bien, profe, listo. Esa es la Clarísimo. forma. O sea, la manera de saber, depende del espesor o la potencia, se llama, de la excavación del suelo que yo pueda disponer y de la calidad del suelo que pueda disponer, entonces será la superficie y la ubicación del yacimiento. Y en ese caso, la distancia media de transporte va a ser entre el yacimiento y el baricentro del lugar donde lo tengo que colocar.
ya no sale del gráfico en ese caso, la distancia media de transporte. ¿Estamos? ¿Está, profe? Listo, muchas gracias. ¿Cómo hacer esto en el AutoCAD? Bueno, yo estuve ahí inventando un poquito, porque la verdad nunca lo había hecho, pero vamos a tratar de mostrarlo, a ver si es cierto. Ahí viene el AutoCAD de vuelta. Estoy compartiendo el AutoCAD de vuelta. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, se ve. Entonces, este diagrama que ustedes vieron ahí en el dibujo, en el Power, es exactamente el mismo. Lo único que yo hice fue dibujarlo a escala, nada más que la escala acá en este caso horizontal está multiplicada por 100, por las unidades de dibujo, o sea, ustedes eso tendrán que ver nada más. Acá la escala es cuánto representa la horizontal, cuánto representa la vertical, y después saldrá el factor de escala con el que tendrá que multiplicar la superficie que representan esto. Entonces, en este caso, fíjense que la superficie de la primera cámara, que en el dibujo lo puso a 15,3 metros cúbicos, centímetros cuadrados, a mí, dividiendo por 100, porque cada unidad son 100 centímetros, me da 16,34 prácticamente. O sea, esa diferencia creo que tiene que ver con que en esa época, evidentemente en el libro lo han medido en forma manual y acá se mide en forma exacta. Pero bueno, no hay mucha diferencia y eso representa suponiendo que es un centímetro más, son un poco más, son 20 metros cúbicos más, no es mucho más. Entonces, si esto yo lo multiplico por 20, 16,33 por 20 me da la cantidad de metros cúbicos. Lo mismo pasa con este, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo compensé y no me da exacto, me da 15,93. Si yo corro esta línea, que con la que hice, esta línea que fue con la que yo puse para dividir esta área, la corro un poquito más, me sale un poquito más, pero está bien compensado. Y para saber el baricentro, este AutoCAD, creo que a partir de 2016, el AutoCAD tiene una función que se llama centro geométrico, y esa función me permite, lo que sí primero tengo que tener en cuenta de convertir, de hacer esto como una polilínea nada más para poder manejarlo así, o sea, para poder que me establezca el centro. Y se supone que, fíjense, ahí cuando marca, eso me marca el baricentro, ¿ven? El baricentro de las diferentes figuras irregulares. O sea que con esto me evito ya un paso. O sea, lo puedo hacer a mano rápidamente y establecer las cámaras, y esto sí se hace a mano, la elección del límite para poder establecer el área, lo haces a mano, primero lo aproximas, después lo vas aproximando a mano. Es muy sencillo. Por supuesto que hoy esto se puede automatizar todo, tanto en el AutoCAD como en una planilla Excel uno lo hace. Entonces, nada más que yo acá lo que quise reproducir es cómo se puede seguir haciendo a mano en forma muy sencilla y establecer, fíjense, en el caso de la gráfica que había puesto en el Power, le daba 50 hectómetros, a mí me da 51. Nada que ver, o sea, no hay diferencia. Y el otro le da 65, a mí me da 63,5 casi. O sea, es lo mismo, nada más que acá hay un poquito más de precisión. Y bueno, y la cámara que tengo que compensar es esta, la que no tengo más cómo compensar. Entonces, esa cámara la compenso con un préstamo. O sea que esto se puede hacer, ese grafiquito se puede hacer, yo lo hice en 5 minutos, en una pavada hacerlo, simplemente graficar las dos, o sea, esta línea que es la línea roja, que es todo lo que es, vamos a sacarle las polilíneas, la línea roja es todo lo que es terraplén, y la línea punteada, excavación.
Entonces ahí se puede visualizar un poquito mejor con los colores. Bueno, todo esto es terraplén, ¿sí? Todo es terraplén. Y esto es excavación. Entonces acá se ve, de acuerdo a lo que se veían los perfiles, en una primera etapa hay más terraplén que excavación, en una segunda parte hay más excavación que terraplén, y en una tercera parte hay más, otra vez vuelve a haber más terraplén que excavación. La compensación, primer compensación, segunda compensación, que son las áreas verdes, las áreas amarillas, y la que no se compensa es el área blanca, que tendré que compensarlo con un yacimiento. De esta manera, uno puede establecer los cambios de vuelta. Voy a cambiar pantalla otra vez. Uno puede establecer los volúmenes de suelo, ¿sí?, a movilizar en cada caso, a través de la medición del área y la multiplicación por el factor de escala, como está acá, y uno puede establecer los movimientos de suelo, ¿sí?, en cada caso, en cada progresiva o entre progresivas o por sectores. Y puede establecer todos los cálculos, incluso diseñar a partir de esto el equipo necesario para poder hacer el movimiento de suelo. ¿Por qué? Porque acuérdense, después cuando ven máquinas y equipo, que nosotros establecemos el tipo de equipo para movilizar el suelo a partir de las distancias de transporte máximas admisibles para cada equipo. Entonces, en una primera parte se puede mover con pala de arrastre, en una segunda parte se puede mover con motopala, y si las longitudes superan los 1500 metros, esa distancia media de transporte tendrán que movilizarlas con camiones hasta una cierta distancia, generalmente entre 2500 y 3000 metros máximo, con camiones y excavadoras. Y si tengo que caminar más de 2500, 3000 metros para hacer una compensación longitudinal, entonces me conviene ir a buscar en un yacimiento y dejar que ese suelo que me sobró, porque a lo mejor me quedan algunas cámaras ahí que me sobra suelo, dejarlo ahí o distribuirlo en la obra y no movilizarlo, porque me va a salir muy caro llevarlo longitudinalmente a distancias superiores a los 3000 metros. Bueno, esto es un poco, cierra ya todo el concepto del diseño geométrico y qué hacer cuando, una vez que se tiene tirada la rasante, no termina ahí la cuestión, sino que uno tiene que hacer estos cálculos. Por eso es interesante más este cálculo rápido, si es que lo tiene que dibujar a mano. Ahora, si uno lo hace con CivilCAD o alguna cosa de esa, o algún sistema, la diferencia es que o pueden tener incorporado, como en el caso del software que yo les mostré, que tiene incorporado el movimiento de suelo, el diagrama de movimientos de suelo, y si no lo tienen incorporado, sí pueden obtener rápidamente las áreas de cada perfil, y en una planilla Excel rápidamente poder determinar el diagrama de áreas modificado, y a partir de ahí establecer distancias de transporte y ver compensaciones. En función de las compensaciones de suelo, si uno puede modificar la rasante, o sea, es un criterio más y es otra variable con la cual la rasante termina de ser diseñada a partir también de la cuestión económica que implica el movimiento de suelo y una buena compensación. En llanura es difícil compensar, solamente se puede compensar en forma transversal parte del terraplén en general, y el resto hay que traerlo de yacimiento. Pero bueno, estos diagramas sirven también para saber cuánto necesito traer de yacimientos, y eso me permitirá ir a buscar en el terreno después los lugares aptos para conseguir suelo. Bueno, esta es la clase de hoy, hasta acá llegamos. Seguiremos la que viene con otros temas. Yo le voy a ir preparando algunos practiquitos
le voy a ir preparando también lo que les prometí de la clase medio fallida con el software para ver cómo termina y cómo se... O sea, lamentablemente después que di la clase, lo hice de vuelta y me salió. Pasa eso, lamentablemente, es así. La ley de Murphy, si te puede fallar, te va a fallar. Se los voy a mostrar bien para que vean cómo con software se puede, todo esto que conceptualmente lo estamos viendo, ya está todo automatizado. Bueno, nada más. Tulio, Sí, escucho. perdón, Escucho ofertas. mañana tenemos clase con vos. No, mañana con Rolly. Ah, con Loli. Sí, porque Perfecto, tenemos que dar, perfecto. estamos un poco sobre la hora con los temas como es evaluación de estado y diseño de refuerzos estructurales. O sea, eso es lo que vamos a atacar de acá en más. Ya la parte de diseño un poco se está diluyendo, ya era medio lo último que quedaba. Para el practiquito, esto le voy a hacer un práctico de esto para que les voy a dar unos perfiles, parte de esos perfiles que están en AutoCAD se los voy a mandar para que de ahí ustedes saquen los volúmenes y puedan hacer este trabajito, que es interesante y que creo que es útil para que a ustedes les va a servir siempre, en cualquier caso de la profesión, les va a servir conocer y saber cómo manejarse con los cómputos de suelo y cómo sacar esto. Y bueno, sí. ¿Este tema entraría en el examen también? O sea, como cálculo y eso, ¿o no? Sí, claro, sí, va a entrar como un calculito más, son muy sencillos, es una cosa muy fácil. Ok. No se asusten, chicos. Perfecto. No se asusten. Tulio, ahí vi un powercito tuyo sobre esto. Por ahí sería bueno si lo podés después subir tranquilo como para tener... Esto que estás viendo es el PowerPoint que se lo voy a subir. Les voy a mandar la planillita con la que hice a ver, porque esa no les mostré. Ahí no sé si estoy compartiendo. Ahí está. Ahí. O sea, Progresiva, acá, cota roja. claro, esta planillita es la misma que vieron en el cosa, nada más que está hecho los calculitos acá, tomado el libro. ¿sí? Y acá aparte Sí. tiene la planilla del diagrama de Bruckner, el diagrama de Bruckner, que es el otro método para hacer la compensación, bastante más complicado, y el diagrama de áreas. De todas maneras, yo le voy a mandar esto, y el que tenga gana y les guste, les voy a mandar, aunque sea si no consigo el libro, escaneado a la parte que corresponde a diagramas de áreas y diagramas de Bruckner, del librito este que yo tengo, para que ustedes puedan leer y estudiar cómo se hacen estos diagramas. Una vez que uno lo entiende es bastante fácil hacerlo, porque en definitiva es siempre parte de las áreas de los perfiles, y hay que armar estas planillitas. Y ustedes podrán ver que la planilla es prácticamente lo mismo: progresiva, cota roja, área de desmonte, área de terraplén, coeficiente de, ¿cómo es? De compactación. Y después van a ver las áreas medias, ¿sí? Y las distancias medias, todo eso, y van a ver los volúmenes acá. La diferencia de estos sistemas es que trabaja con los volúmenes acumulados versus los desmontes acumulados, y va haciendo compensaciones. También es exactamente, conceptualmente es lo mismo. Nada más que trabaja con otro concepto que se llama momento de transporte, qué sé yo, pero es exactamente lo mismo. O sea, son cámaras, es una gráfica que son cámaras de compensación, se llama, y permite hacer con un grado de un poquito más de precisión y de exactitud, pero que les puedo asegurar que la complejidad que tiene esto para poder resolverse rápidamente versus lo que yo le mostré, no justifica, no amerita hacerlo, porque no suma nada, digamos, no resta nada. Pero sí, conózcanlo, el que le interese. Ahora, a mí me interesa más que conozcan esta, que es más sencilla, por lo que ven. Bueno. Esta es sencilla hacerla,
pero no entenderla. Entenderla es un poquito más complejo, pero una vez que lo entienden, es fácil. Lo que pasa es que estos son métodos, entienda que son métodos gráficos que se hacían cuando no existían computadoras ni nada, y apenas la calculadora, y antes, y pre de todo eso, o sea, regla de cálculo, todas esas cosas. Por lo tanto, había que buscar maneras de hacer esto en forma sencilla. Hoy prácticamente no se usa muy poco, porque los software ya lo tienen incorporado. ¿Estamos? Yo les mando todo, Profe, no se preocupen. una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede dar la situación o el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos que compensar en un tramo el suelo en terraplén, ¿no es cierto? Y tengamos disponible el volumen en desmonte, pero que esté muy lejos, o sea, la distancia en transporte es muy elevada. En ese caso se conviene aplicar, digamos, un préstamo y un yacimiento antes Sí, claro. que trasladar todo ese suelo. Sí, sí, por supuesto. Vamos a suponer que, a ver, les muestro, a ver, vamos a suponer que ustedes tienen que compensar desde acá, bueno, en este caso es cortita la cosa. Vamos, a ver. Ahí estoy compartiendo el AutoCAD. Sí. Bueno, Sí. vamos a suponer que vos tenés que compensar, acá vamos a mirar esto. Acá tenés, a ver, vamos, acá tenés un relleno importante, ¿no? ¿Lo ves? ¿Sí? Entre esta y esta. Sí. ¿Sí? O sea, tenés todo esto que rellenar. Esto, si vos mirás los perfiles transversales y haces por la distancia media o lo que sea, te va a dar un volumen que representa todo este triángulo acá, que se ve en longitudinal. Bueno, resulta que acá no tenés casi nada de suelo para sacar, muy poquito. Acá no tenés nada, acá no tenés nada, acá no tenés nada. Entonces, uy, ¿de dónde traigo? Fíjate, el punto donde podés traer es de acá, ¿ves? De acá. Decir, bueno, ¿cuánto hay? Y acá la progresiva 40.000 y lo tengo que llevar hasta la 42.000 y bueno, hasta acá 2.250 metros es el límite de transporte que podés hacer longitudinalmente. Ahora, si vos tendrías que llevar esto para hacer el terraplén de esta zona, donde ya estás en la 44, 47 y no te conviene. Entonces agarrás y mirás acá y decís, bueno, a ver, che, tengo una chacra acá. ¿Quién será el dueño de la chacra? Don Ramón. Bueno, me voy, hablo con don Ramón y digo, mira, don Ramón, yo necesito un yacimiento acá. Y me dice el tipo, sí, hacemos una represa o te vendo el suelo a tanto peso el metro cúbico. Bueno, le compro a don Ramón un yacimiento acá y construyo todo este terraplén desde estos yacimientos. Entonces voy buscando yacimientos en estas zonas y voy compensando y voy haciendo el transporte así. ¿Se entiende? O sea, acá va a tener un yacimiento, a lo mejor tenés que moverlo para este lado y para este lado. ¿Sí? Entonces vos buscás desde ese yacimiento, a lo mejor voy a moverme 1.000 metros para allá, 1.000 metros para acá. Necesito más, te vas a tener que ir a lo de don Juan, don Zarini acá, Rodolfo, y decirle a Zarini, necesito suelo. Entonces el tipo de acá va a sacar para 1.000 metros para acá y para 1.000 metros para allá. Y así se hace. Y a veces no te quieren vender o a veces no conseguí y ahí te la tenés que ver en figurita para conseguir suelo a distancias relativamente cerca. Muchas veces los transportes se transforman en transporte de 10 kilómetros, 15 kilómetros, porque no hay. Suele suceder. Antes, en realidad, permitía que se compense mucho desde las zonas laterales. Entonces se hacían los préstamos acá, ¿sí? En la zona de camino, y uno veía, y todavía se puede ver en muchos lugares donde la ruta tiene pozos gigantes acá a los costados, y porque se sacaba suelo de ahí para poder ir armando el terraplén. Eso ya no se permite más desde el punto de vista ambiental, porque primero es peligroso, porque quedan pozos muy grandes, es peligroso porque tenés que poner baranda, tenés que poner algo, porque generás
un pozo gigante, de 100, 200, 300 metros a veces de longitud, y a veces 2 o 3 metros de profundidad, que se llenan de agua, que desestabilizan el terraplén en esa zona. Entonces, en general, ya no, eso no se permite, no en general, sino no se permite. Lo que dice actualmente los manuales es que del eje de la ruta hacia adentro, por lo menos 500 metros te tenés que ir para traer suelo. Y acá hace un préstamo, y después el préstamo hay que tratarlo, hay que cercarlo, hay que construir los taludes para que no sean peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es todo un tema, el tema del movimiento del suelo, cuando no tenés disponibilidad de hacer compensaciones transversales y laterales y longitudinales. ¿Estamos? Estamos, profe. Súper. Bueno, ¿algo más? Bueno, si no, cortamos acá y trato de mandarle todo lo que les prometí. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau. Saludos.